Buenos días, querida iglesia. Los que no he saludado personalmente, siéntanse saludados en esta mañana. Que el Señor nos bendice. Tenemos un día lluvioso, pero creo que es un día también de bendición, porque la lluvia también es una bendición. Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, normalmente lo primero que viene a nuestra mente es la imagen de un edificio. Y para las personas que estamos en el Señor, cuando se nos habla de iglesia, nosotros entendemos que la iglesia va más allá de la edificación, porque la iglesia somos el conjunto de las personas que la componen, que se reúnen y, como leíamos en el Salmo, que están juntos en armonía. Y en el mundo nosotros encontramos iglesias de todo tipo. Hay iglesias pequeñas, hay iglesias gigantes, ¿sí? Mega iglesias. Hay iglesias que se reúnen en un garaje, en una casa, en un cine como nosotros, o algunas en un estadio. Y también hay iglesias modernas, donde todo se hace a través de códigos QR, el acceso, los pagos, las donaciones, todo está con la tecnología. Y hay otras iglesias más comunes donde las ofrendas, por ejemplo, se reúnen en cestitas de terciopelo o en canastas. Hay iglesias que se distinguen por tener buenos comunicadores, como por ejemplo la River Church, la iglesia de Dante Gebel. Pero hay iglesias que también se distinguen por tener muy buenos predicadores, como por ejemplo la IBI de Miguel Núñez o la IBSJ, que es la de Sujel Michelén. Y también hay otras iglesias con predicadores anónimos como Interlondres, como nosotros. Y podríamos estar aquí toda la mañana mencionando, sí, porque a nosotros no nos conoce nadie, salvo nuestra familia y ustedes, pero como no es nuestro objetivo, aquí podríamos estar nosotros mencionando las características y lo que distingue una iglesia de otra, y podríamos estar todo el día, pero como ese no es el centro de nuestra predicación, entonces vamos a preguntarnos, o sea, ¿qué debería ser lo más importante para una iglesia? ¿Qué debería ser? Definitivamente, lo más importante para una iglesia debe ser permanecer fiel al llamado que Dios le ha hecho. Y por esta razón, hasta aquí, en esta serie sobre la primera carta de Pablo a Timoteo, nosotros hemos venido diciendo que la principal preocupación de Pablo era las falsas enseñanzas que se estaban multiplicando dentro de la iglesia. Y por esa razón, Pablo, para contrarrestarlas, le da instrucciones a Timoteo, y las instrucciones eran bien claras. Guarda la fe, aférrate a la verdad, dale instrucciones a los hombres y a las mujeres. Vamos a trabajar en el carácter de todas las personas, especialmente en el carácter de los líderes, de los ancianos, los pastores, porque eso les va a ayudar a dirigir la iglesia como es debido y como el Señor manda. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del servicio, de los diáconos y las diaconisas. Como podemos ver, Pablo se ha enfocado en la edificación de las personas y no en la edificación como tal, en el edificio. Y en el texto de hoy, vamos a continuar con nuestra serie, vamos a hablar de dos aspectos que caracterizan la iglesia del Señor. Vamos a definir qué es la iglesia, cómo la ve Pablo, y también vamos a ver cuál es el fundamento de la fe de la iglesia. El primer punto es qué es la iglesia, y para eso vamos a continuar nuestra serie en 1 Timoteo 3, 14 al 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, y dice la palabra del Señor: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y hay muchas cosas en estos versículos. Bueno, dos versículos. Pero lo primero que nosotros vemos en este versículo que Pablo le está escribiendo es que Pablo tenía un deseo de encontrarse con Timoteo. Él le dice que quiere verlo pronto. Pero también Pablo era consciente de la situación difícil, situación de persecución en la que se encontraba la iglesia. Y quizás esa situación no le iba a permitir encontrarse pronto con Timoteo. Y entonces para Pablo, lo que tenía que decirle a Timoteo era tan importante que no podía esperar hasta verse con él. Y entonces decide enviarle una carta. Y es interesante que Pablo le dice claramente a Timoteo en estos versículos
la razón por la cual le ha escrito esta primera carta a él. Y le dice es para que todos aprendan a conducirse dentro de la casa de Dios. Y cuando Pablo habla sobre la casa de Dios, tenemos que ponernos en los zapatos de los lectores de la época, de la iglesia de Éfeso, porque una persona de Asia Menor, al oír hablar de la casa de Dios, lo primero que se iba a imaginar eran los templos que ellos tenían. Iban a imaginar edificios con grandes columnas y las esculturas de los dioses que ellos adoraban en el momento. Porque en Éfeso, por ejemplo, estaba el templo de la diosa Diana, que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo, y fue construido con 127 columnas, era enorme. Y Pablo, obviamente, conoce el contexto de los lectores, e inmediatamente hace la aclaración de que esta casa de Dios no se trata del templo, o de un templo como Diana, sino que se trata de personas. Y entonces esto nos lleva a la primera definición de lo que para Pablo es la iglesia. Y para Pablo la iglesia son las personas. Porque encontramos que Pablo le dice la casa de Dios y luego la define como el lugar donde habita Dios. En otras palabras, la iglesia está formada por sus hijos y sus hijas, donde Dios es el Padre y Jesucristo es el Señor y la cabeza de la comunidad. La iglesia es un grupo de personas que tienen una característica en común, y es que han sido llamadas por Dios Padre fuera del mundo. Hemos sido llamados fuera del mundo para ser introducidos en la comunión los unos con los otros a través de Jesucristo. No estamos hablando de un edificio, sino del lugar donde nosotros aprendemos a vivir, porque es aquí donde las relaciones que tenemos los unos con los otros, las relaciones que tenemos entre miembros, es las que a nosotros nos ayudan a edificar nuestro carácter y nos ayudan a seguir creciendo en el Señor. Pero es las relaciones entre nosotros. Los creyentes de la iglesia primitiva no concebían la iglesia como lo hacemos nosotros. Ellos celebraban sus reuniones en la sala de la casa de alguien que se ofrecía. Eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 12, cuando vemos que Pedro fue encarcelado y se le aparece el ángel del Señor, le libera rompiendo las cadenas, y entonces Pedro en el versículo 12 se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Se reunían en casas, porque para ellos era mucho más fácil entender que la iglesia es el lugar donde hay un creyente. Nosotros somos iglesia, y donde nosotros vamos, la iglesia va con nosotros. Porque no estamos hablando de una edificación. Y ellos se reunían hoy en una casa, mañana quizás en otra, pero el espíritu de comunión iba con ellos donde fuera que ellos estuvieran. Pablo también llama a las personas que componen la iglesia como la familia de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando Pablo habla de familia, es porque tenemos algo en común. Y lo que a usted y a mí nos une como familia es que tenemos el mismo papá. Tenemos el mismo Padre, y en este cuerpo que conformamos nosotros, que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay distinción. Para Dios no hay hijos favoritos, todos somos amados por igual. Eso de que usted es el favorito de Dios, eso no existe en Dios. Él nos ve a todos de la misma forma, nos ve a todos como sus hijos. Y rechazar o maltratar a un hermano, entonces lo que nosotros estamos haciendo es rechazar al Padre que lo ha acogido, que lo ha adoptado, que es nuestro mismo papá. Porque como dije, somos hijos, ¿sí?, del mismo Padre. Por lo tanto, usted y yo somos hermanos en la fe. Y en ocasiones, cuando uno ve las megas iglesias y ve todo esto de la familia, vemos que se invierte demasiado dinero en las ampliaciones de los locales. Vemos que se invierte demasiado dinero en equipos, en ambientación, en decoración, y en muchas ocasiones se descuida lo que es verdaderamente importante, que son las personas que forman o que conforman la iglesia del Señor. Y esto es muy curioso porque la pandemia nos mostró que se está haciendo énfasis en lo incorrecto. Porque los edificios se cerraron, pero más sin embargo, aunque no podíamos reunirnos, la iglesia, que son las personas, continuó funcionando a través de Zoom, a través de las iglesias en casa, a través de reunirnos con nuestras familias.
La iglesia continuó funcionando y no dependíamos de un edificio. Por eso cuando nosotros miramos a la persona que está a nuestro lado sentado hoy, como alguien en quien mora Dios, lo vemos como otro miembro del cuerpo de Cristo y que es exactamente igual a mí. No hay diferencia entre esa persona y entre yo mismo. Entiendo que la perspectiva de nosotros hacia nuestros hermanos tiene que cambiar, porque si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes, ¿sí?, la persona que está a su lado, es fundamental y es importante dentro de este cuerpo. Necesitamos de los hermanos para poder vivir en comunidad, habitar los hermanos juntos en armonía. Necesitamos de los hermanos, nos necesitamos unos a otros, porque Pablo define la iglesia como un cuerpo bien fundamentado, donde cada parte del cuerpo cumple un rol, y la compara con el cuerpo humano. Si a nosotros nos falta un miembro del cuerpo, el cuerpo va a estar incompleto y quizás va a estar funcionando inadecuadamente. Si nos falta un pie, pues vamos a estar cojeando. Si nos falta un brazo, no vamos a poder agarrar con las dos manos. O sea, vamos a trabajar a medias. Porque la forma como Pablo está concibiendo la iglesia es como un organismo dinámico, un organismo vivo en crecimiento, donde todos sus miembros se conectan los unos a los otros. Y es por eso que nosotros tenemos que en esta mañana irnos de aquí con la claridad de que cuando nos referimos a la iglesia, no estamos hablando de este auditorio, que es una bendición, pero no estamos hablando de este auditorio, sino que estamos hablando de cada uno de nosotros. Y no pensamos en individuos desconectados entre sí, sino que estamos pensando en un conjunto de personas que conviven entre sí en comunión, pero a través de Jesucristo. Porque en nosotros no hay absolutamente nada que nos impulse a amar a la persona que está al lado, salvo el amor de Dios que ha sido depositado dentro de nosotros. Porque el ser humano es individualista y es egoísta por naturaleza. La segunda definición de lo que es la iglesia, Pablo la define como una comunidad. Y aunque es cierto que la iglesia es un grupo de personas, también es cierto que la iglesia no tiene un carácter individual. La iglesia, por el contrario, tiene un carácter comunitario y esto es lo que lo hace diferente a un club social o a cualquier otro grupo al cual nosotros podamos entrar. En el capítulo 2 del libro de Hechos se describe la iglesia como más que el lugar donde nosotros vamos los domingos. Se describe como una comunidad de personas que tienen su identidad en Cristo y la obra que Él hizo. Porque cuando una persona se une al cuerpo de Cristo, cuando una persona se une a la iglesia, entra a ser parte de una comunidad dinámica y viva que va en crecimiento. Va creciendo día a día. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno encuentra que hay por lo menos 52 versículos que nos hablan de la relación de los unos con otros. Y este énfasis tan marcado del Nuevo Testamento nos comunica la intención que tiene Dios en que nosotros tengamos esa relación, que nos relacionemos los unos con los otros, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos que nos debemos amar los unos a los otros, que nos debemos saludar los unos a los otros, que debemos estar unidos unos con otros, que debemos servir los unos a los otros, que debemos llevar las cargas de los unos con los otros. Y así podría estar aquí redactándole los 52 versículos, pero la Biblia deja bien claro que no es posible ser parte de una iglesia si usted no vive para otros. Es así de claro. Tenemos que vivir para otros. Y esto es justamente lo que le da sentido a una comunidad. Es lo que refleja o lo que caracteriza el carácter de una comunidad. Porque el egoísmo y el individualismo no tienen lugar en una comunidad. No tienen lugar en la iglesia. Porque si yo soy egoísta, entonces esto de los unos y los otros no funciona. Porque cuando nosotros nos unimos a una comunidad de fe, nosotros tenemos que ser conscientes que el yo personal debe morir en nosotros. Pasa a segundo plano. Y en lugar del yo personal,
entonces nos convertimos en nosotros, nuestros hermanos. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, nosotros vamos a ayudar a la expansión del reino de Dios en la tierra, nosotros. Ya no se trata de mí. Es por eso que cuando uno de nuestros miembros se duele, nosotros nos dolemos con él, todo el cuerpo se duele con él. Cuando un miembro se alegra, todo el pueblo, todo el cuerpo se debe alegrar con él. Es imposible vivir separado del cuerpo e independientemente cuando perteneces a una comunidad. Es imposible. No podemos decir que somos cristianos si no asistimos a una comunidad. Hace falta ser comunidad, pertenecer al cuerpo de Cristo para poder denominarnos cristianos. No podemos venir a la iglesia cada domingo, saludar a los hermanos y luego olvidarnos de los hermanos hasta el próximo domingo que nos encontramos con ellos. Porque eso sería como venir a la iglesia y luego quitarnos un brazo y dejarlo e irnos. Nosotros no hacemos eso. El cuerpo se va completo. Entonces, tenemos que tener esa visión de que somos una unidad en Cristo. No somos individuales. A lo largo de la semana ocupémonos de las personas que nosotros sabemos que necesitan de nosotros. Una llamada, un mensaje de texto. Creo que hoy, aquí en Inglaterra, todas las llamadas están incluidas dentro de un plan. Y los mensajes de texto, creo que ahora lo único que cobran es el internet. Por lo tanto, ya no hay excusa, es que no tengo minutos. O sea, ahora ya no hay excusa. Podemos llamar, podemos mandar un mensaje de texto a una persona. Pero necesitamos ocuparnos de la comunidad entre semana. La iglesia primitiva tenía una característica principal. Y es que ellos perseveraban en la oración. Ellos perseveraban también, compartían el pan. Y tenían comunión los unos con los otros. La vida cristiana, la vida en Cristo para ellos era muy simple. Ellos no hacían campamentos, no hacían retiros, no tenían conferencias, no asistían a conciertos cristianos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que esto sea malo. Pero el énfasis de ellos estaba en la vida en comunidad. La fe se compartía los unos con los otros, escuchando a la otra persona, escuchando sus problemas y orando por ellos. Compartían lo que tenían con los otros. Esa era la forma como la iglesia primitiva entendió el Evangelio, y era la forma como ellos lo practicaban y como ellos lo enseñaban. Ya luego en el camino pues empezaron a meter y añadir otro tipo de cosas que, como digo, no son malas, pero no es el énfasis que la Biblia demanda. La belleza del Evangelio, lo hermoso del Evangelio, nosotros lo vamos a poder percibir cuando practicamos el ministerio mutuo, donde nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y empezamos a preocuparnos y a ocuparnos de otras personas y de sus necesidades, sobre todo cuando son hermanos en la fe que son vulnerables, ancianos, viudas, niños, enfermos. La tercera definición que Pablo encuentra de la iglesia en estos versículos es que la iglesia le pertenece a Dios. Y la iglesia del Dios vivo le pertenece a Dios porque nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y por qué le pertenecemos a Él? No porque yo lo diga, sino porque Él nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y esa es la razón por la que hay que cuidar la iglesia de los lobos vestidos de ovejas, que siempre van a entrar a dañar el rebaño, como decía Jesús en Mateo 7. Y todos los que la conformamos, todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, los que hacemos parte de la iglesia, le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un valor, un gran valor para Dios. Él la compró. Nos debemos cuidar los unos a los otros. No debemos tratar mal al cuerpo de Cristo. No podemos denigrar de ningún miembro ni de la iglesia del Señor. No podemos levantar falsos testimonios, porque a veces se generaliza
y se meten a todas las iglesias en el mismo saco. Se meten a todos los pastores en la misma bolsa. Porque la iglesia es del Señor, le pertenece a Él. Y todo lo que hagamos o lo que digamos en contra de la iglesia del Señor es como que si lo estuviésemos diciendo en contra de su dueño, o sea, en contra de Dios. Pablo también introduce la expresión que la iglesia es del Dios vivo. Y esto es muy interesante, porque Pablo le estaba diciendo a los lectores que nuestro Dios no es como aquellos ídolos que ellos adoraban en Éfeso. Le está resaltando una gran diferencia a los lectores, y es que nuestro Dios habla, nuestro Dios obra, y nuestro Dios tiene una relación con sus hijos, tiene una relación con su pueblo. Y este Dios vivo es quien sostiene su casa. Ese Dios vivo es quien sostiene a cada uno de los miembros de la congregación, porque su visión del mundo y de la realidad se constituyen en verdad. Y la iglesia, aunque sea pequeña, aunque aparentemente insignificante, tiene que recordar que camina cada día y es sustentada por Dios, por ese Dios vivo, que es la única esperanza para nosotros, como dice 1 Timoteo 4. Porque no hay vida fuera de Él, no hay absolutamente nada fuera de Él. Recordémonos que estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos a causa del pecado, pero Dios nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. La presencia de Dios es lo que nos diferencia a nosotros de las demás congregaciones o de las demás reuniones. Por ejemplo, como decía, los clubes sociales, los gimnasios, el club de la lucha, o sea, lo que usted quiera hacer que no sea la iglesia. O sea, ellos no tienen un Dios vivo que está en medio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunidad, de iglesia, estamos hablando de una relación de dependencia absoluta de Dios, donde sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada, como dice la palabra. Si nos apartamos de Él, todo lo que nosotros hagamos, o sea, no va a prosperar. Lo que nosotros hagamos va a tener tiempo limitado, va a ser efímero, porque llegarán situaciones como la pandemia y todo, absolutamente todo podrá ser destruido. Y la iglesia tiene una misión muy importante, y es ser baluarte de la verdad. Y esta misión era fundamental para la iglesia de Éfeso, era fundamental que Pablo le transmitiera esa realidad a Timoteo, pero también es relevante para nuestro tiempo, porque ellos estaban siendo bombardeados con falsas enseñanzas. Y yo no sé lo que usted escucha por allí en nuestros tiempos. Creo que las falsas enseñanzas no se han acabado, ni se van a acabar. Por eso necesitamos, al igual que la iglesia de Éfeso, estar centrados y enfocados en la fuente de la verdad, porque es lo que nos va a permitir poder discernir y diferenciar la falsedad. Si usted no conoce la verdad, jamás se va a dar cuenta si le están enseñando una mentira. No lo va a poder saber. Por eso nosotros como iglesia somos los encargados de transmitir y de extender la verdad de Dios en el mundo. No hay otra forma. Por esa razón, usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos meditar en ella, pero como un hábito diario en nuestra vida. Todos los días necesitamos acercarnos a la verdad, porque necesitamos defender la verdad. Necesitamos también divulgar la verdad, pero también es importante que nosotros podamos mostrar el poder de la verdad a través de nuestro testimonio. Porque cuando la gente se da cuenta que el poder de la palabra de Dios es suficiente para transformar la vida de una persona, entonces las personas se van a acercar. Porque aquellos que lo conocieron a usted, que me conocieron a mí, y hoy en día lo ven, y pueden notar que usted es diferente. La forma como habla, como actúa, la forma como usted hace sus negocios. Entonces ellos se van a dar cuenta que lo que usted dice es una realidad. Pero si usted es el mismo que conocieron hace 20 o 25 o 30 años, entonces usted no está representando la verdad. Porque la palabra de Dios transforma. La verdad del Evangelio transforma.
Y si nuestra vida no ha sido transformada, entonces nosotros no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Spurgeon decía, cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la verdad, predica la palabra, es pilar de la verdad. Cuando está escondida en las catacumbas romanas y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, pero aún ahí la verdad vive en lo profundo de los corazones de los creyentes, ellos son los que sostienen la verdad. Entonces la verdad debe estar dentro de nosotros, la palabra de Dios debe estar arraigada en nuestras vidas. Y no importa el lugar donde nosotros nos encontremos, porque la palabra de Dios siempre debe ir con nosotros. Y la palabra de Dios se debe evidenciar en lo que decimos, en lo que hacemos y aún en lo que nosotros podamos pensar. Estamos en un mundo que no quiere enfrentarse con la realidad. ¿Y cuál es la realidad del mundo? Que necesitan a Dios. Pero no quieren. Y con frecuencia hacen lo posible para suprimirla y para ignorar esa verdad. Yo como estoy bien. Pero la iglesia está llamada a sostener la verdad y a defenderla frente a todos, para mostrarle el evangelio a todos aquellos que nos rodean. Predicarle el evangelio a cristianos es muy fácil, pero predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen o que no lo quieren entender no es tan fácil. Y por esta razón es que nosotros tenemos esa misión. Tenemos que ser la imagen del Dios invisible aquí en la tierra y como iglesia ser la extensión del amor de Dios. El segundo punto de la predicación del día de hoy es una pregunta: ¿cuál es el fundamento de la fe de la iglesia? Una vez definido qué es la iglesia, entonces Pablo se enfoca en el versículo 16 en lo que sostiene la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de su fe? Y el versículo 16 de este capítulo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Jesucristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo inicia este versículo diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Otras versiones dicen que grande es el misterio de nuestra fe. Y me gusta porque Pablo utiliza la palabra indiscutiblemente. Y esta palabra significa que no hay lugar a duda, que es algo obvio y es algo que no se puede discutir. Pablo está afirmando algo que los teólogos han definido como uno de los primeros credos de la iglesia primitiva y que posteriormente se convirtió en un himno y ha sido cantado por muchos años dentro de la iglesia. Porque lo que sostiene la vida de la comunidad llamada iglesia no son los 3 puntos, el ABC, para desatar el potencial interior que hay dentro de cada uno, como dice la Nueva Era. Y tampoco es un sistema que promueve el engrandecimiento del hombre, que es lo que predica el humanismo. Ni mucho menos vamos a seguir rituales para mejorar las cosas, porque entonces ya sería brujería. No es seguir ninguna de estas cosas, sino entender que lo que realmente sostiene nuestra vida es la proclamación de que Cristo no es solo el centro, sino que Cristo es todo para nosotros. Cristo es nuestro todo, Cristo es nuestro respirar. Sin Él no podríamos vivir. Sin Él, usted y yo estaríamos muertos, estaríamos perdidos y no estaríamos disfrutando de lo que estamos disfrutando en el día de hoy. Porque tener a Cristo como nuestro todo es lo que realmente define a un cristiano verdadero. Cada uno examínese a sí mismo. Y tiene mucho sentido que después de hablar de la iglesia, Pablo exponga a Jesucristo, ¿no? Porque con su obra se hizo cabeza de la iglesia. Y gracias a esa obra de Cristo, cada miembro del cuerpo, ¿sí? Cada miembro de la familia de Dios tiene vida, porque fuimos rescatados. Y yo no sé usted, pero yo me imagino a Timoteo enfrentando los problemas de las falsas enseñanzas de su congregación con este as bajo la manga, con esta perla doctrinal que le ha dado Pablo. Y
Este himno, sí, esta declaración que hace aquí Pablo, contiene la verdad que nos sostiene y que ha sostenido el Evangelio por toda la vida, desde la iglesia primitiva hasta este día. A pesar de las persecuciones, a pesar de la gente que ha intentado ridiculizar la iglesia, a pesar de las cancelaciones, a pesar de los problemas que la iglesia ha vivido a lo largo de todos estos años, la iglesia prevalece. Las puertas del Hades jamás han prevalecido contra la iglesia del Señor, porque la verdad que está fundamentada en la obra de Cristo es la que nos sostiene como iglesia y es la que nos da vida, la que nos permite seguir a nosotros avanzando como ese organismo conectados los unos con los otros. Indiscutiblemente, el tema central de este himno es Cristo. Y eso es lo que la iglesia cree y lo que espero que usted también crea, porque es lo que nosotros como Interlondres creemos. Y nosotros creemos que Jesucristo fue encarnado. Nosotros creemos que murió, pero resucitó. Creemos que ascendió y está sentado a la diestra del Padre y que fue recibido en gloria y visto por ángeles. También creemos que es proclamado en todas las naciones y que el mundo cree en él. Y sobre todo, que la humanidad responde a la obra redentora de Cristo en arrepentimiento. Eso es lo que nosotros creemos. Y en eso es que está fundamentada nuestra fe. Y si no es lo que usted cree, lo invito a que haga el curso en qué creemos. Porque ahí es donde usted va a encontrar el fundamento de nuestra fe. Porque si Cristo, querida iglesia, no es el fundamento de nuestra fe, el mensaje que predicamos es totalmente vacío y tarde que temprano se va a caer por su propio peso. Nosotros predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Y por eso cada predicación, cada domingo, termina en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra comunidad. Como iglesia, frente a esa esplendorosa obra de Cristo, no podemos hacer otra cosa que responder en adoración y en agradecimiento. Somos la iglesia de Jesucristo y Él es el único digno de adoración en este lugar. Solamente Él. El único digno de ser exaltado en este lugar, el único digno de gloria, honor, es Jesucristo. Porque se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para pagar una deuda que ni usted ni yo podíamos pagar. Porque Cristo es digno de ser adorado. Porque al aceptar dejar su trono, dio la más grande muestra de amor que usted y yo hayamos podido recibir. Porque el poder que recibió para vencer la muerte reside hoy en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque Jesucristo ascendió a su lugar de honor y desde allí se entronará como el Rey definitivo del universo. Porque su obra no se quedó en Jerusalén, sino que llegó hasta los confines de la tierra tal como Él lo comisionó. Porque el mensaje que muchos han creído ha transformado personas, familias, comunidades. Y ese poder sigue obrando hasta el día que Él regrese. Y es increíble pensar que nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, quien sostiene la iglesia, es el mismo quien nos trajo a ser parte de su familia, quien sigue extendiendo su palabra a través de nosotros en cada rincón, para que nosotros seamos también baluarte de la verdad. Cuando la fe de la iglesia se fundamenta en una doctrina centrada en Cristo, es muy difícil, entiéndame hermano, que se deje arrastrar por falsas enseñanzas o por la idolatría. Como iglesia del Dios vivo, como Interlondres, nosotros procuramos que todo lo que hacemos como comunidad de fe, todo lo que hacemos en este tiempo, conduzca a Jesucristo y a su adoración. A Él adoramos, a Él servimos, a Él imitamos y solo a Él predicamos en este lugar.
Y ya para terminar, para concluir, me gustaría que viéramos unas fotos. Bueno, ahí se ve muy oscuro, pero en esta foto que está a mi izquierda, podemos ver a nuestra hermana Rosalie. No sé cuántas personas de los que hay aquí se acuerdan de Rosalie. Bueno, Rosalie es una misionera inglesa que tiene un corazón, o sea, imitable para el Señor. Y ella está ahora allí en África, está con una comunidad, y esto es una iglesia que es baluarte de la verdad. Es una iglesia que está en medio de una población, y la mayor parte de esa población es musulmana. Es el único lugar de culto en el pueblo que tiene techo. Las otras iglesias que existen allí son desechadas. Y los hermanos que hay allí, ellos no tienen acceso a la Biblia. Porque cada Biblia vale 5 libras. Y obviamente no tienen presupuesto para ello. Está fuera de su presupuesto. Pero a pesar de todo, ellos leen juntos la palabra. Ellos viven en comunión, los unos con los otros. Y estos hermanos son un buen ejemplo de lo que es una iglesia, baluarte de la verdad. Estos hermanos son un ejemplo de lo que es la iglesia del Dios vivo, donde se valora más la vida en comunidad, donde se valora más al hermano que una edificación. Y por eso, queridos hermanos, mi deseo es que usted, a partir de hoy, si esta palabra penetra hasta lo más profundo de su ser, usted pueda darle gracias a Dios por 3 cosas. Por ser parte de una iglesia en la cual habita un Dios vivo. Por ser parte de una iglesia en la que se predica la verdad del Evangelio. Por ser parte de una iglesia que tiene como centro la obra de Cristo. Y me gustaría que usted pueda incluir esa acción de gracias todos los días en sus oraciones. Si nosotros entendemos que nuestra vida de iglesia, nuestra vida de comunidad, está fundamentada en la obra de Cristo y que la iglesia somos todas las personas que la componemos, y entendemos que la infraestructura es totalmente secundaria, nos va a llevar indefectiblemente a cambiar nuestras prioridades. Queridos hermanos, creo que como iglesia queremos ser recordados, no por tener un edificio espectacular, no porque aquí cada domingo usted traía un sobre para comprar un ladrillo. Nosotros queremos ser recordados porque en este lugar, en este auditorio, se predicaba la palabra, se predicaba el evangelio verdadero. Y recordados porque cada persona que venía a este lugar o que viene a este lugar cada domingo está siendo edificada, está siendo transformada por el poder de la palabra de Dios y se está convirtiendo en un discípulo de Jesucristo. No en un discípulo de Oscar, no en un discípulo de Jimmy, de Wilmar, de Ovidio, no, en un discípulo de Cristo. Así, mis queridos hermanos, que este es el mensaje de parte de Dios para nosotros como iglesia. Y espero que a lo largo de la semana nosotros podamos seguir meditando en nuestras prioridades. Podamos seguir meditando en nuestra identidad como iglesia y que podamos seguir meditando en cómo queremos ser recordados. Los invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Si se quiere quedar sentado también lo puede hacer. Amado Dios, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, siempre somos exhortados, Dios, pero también somos animados. Y nos anima, Señor, el saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que obra, un Dios cercano, un Dios que cuida de su pueblo, Señor. Nos complace, Señor, el
el poder servirte, Dios. Porque estábamos muertos y tú nos diste vida. Porque tú eres un Dios vivo, Señor. Y yo te ruego, Dios, por nuestra comunidad, Señor. Te ruego, Dios, que ese sentir que hubo en la iglesia primitiva, esa comunión los unos con los otros, donde ya no había individualismo ni egoísmo, Señor, ese mismo sentir se ha puesto en cada uno de los hermanos de nuestra comunidad también, Señor. Que podamos, Señor, practicar el ministerio mutuo de los unos a los otros, que podamos ocuparnos los unos de las cargas de los otros, que podamos estar orando los unos por los otros, Señor. Que esto no se convierta en un club social donde venimos solamente los domingos para ver al colega, Señor, sino que nuestra necesidad de venir los domingos sea poder tener ese encuentro con nuestros hermanos, para juntos poder escuchar la palabra y ser edificados a través de ella, Señor. Gracias te doy, Dios, por nuestra iglesia, Señor. Una iglesia que nació desde tu corazón, Señor. Y que a lo largo de estos 10 años ha permanecido gracias a tu fidelidad. Porque como hemos predicado, Señor, la iglesia es tuya. La iglesia te pertenece a ti, Señor. Y tú eres el que te encargas de proveer todo lo que la iglesia necesita, Señor. Los recursos económicos, los recursos humanos, los potenciales, los dones. Tú provees absolutamente todo, Señor. Y yo te doy gracias, Dios, por cada una de las personas, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Por cada uno de los miembros que tienen a Cristo como el centro de su vida. Por cada uno de los miembros que predican la palabra de verdad, Señor. Y te ruego, Dios, que tú tengas cuidado de Rosary, Señor. Te doy las gracias por estas fotos oportunas que nos envió esta semana para compartirnos lo que Dios estaba haciendo allí en África. Para que nosotros podamos también seguir, Señor, como iglesia, apoyando la obra misionera a través del mundo, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, la vida de cada uno de los miembros de nuestra comunidad, Señor, para que conforme a tu palabra, nosotros podamos seguir avanzando, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, he orado y te pido que el único que sea exaltado en este lugar sea tu Hijo amado, Señor. Amén.